hoy vamos a abordar otro reto interesante y, bueno, pues para muchos un desafío, que es abordar el cuidado como propuesta política. Para esto vamos a contar con la ayuda de José Laguna, que es quien va a estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues os lo presento un poco, aunque ya ha participado en la Escuela de Formación Social en otra ocasión y algunos ya le conoceréis, pero para quien no le conozca, bueno, pues deciros que él es licenciado en Teología, que tiene formación en Derechos Fundamentales, es editor ejecutivo del grupo editorial SM y es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia. Tiene, bueno, muchas publicaciones en torno al diálogo fe y justicia y, bueno, pues todo tiene mucho que ver con este acompañar a grupos implicados con el cambio social desde el compromiso con los excluidos. Pero, bueno, pues a mí me gusta más la presentación, que es menos oficial, y me quedo con esta y os la comparto también, porque Pepe Laguna es padre de familia, es teólogo, es músico y, bueno, aunque estas cosas no se coticen tanto en el mercado del reconocimiento social, es lo que a él más le gusta decir de sí mismo. Así que, bueno, pues así con esta descripción o esta presentación de José Laguna os dejo con él y ya pasamos a disfrutar de este rato de compartir. Nada, pues muchas gracias por la presentación y me alegra ver, aunque sea en cromos chiquititos, caras que hacía mucho tiempo que no veía. Entonces, pues bueno, me reconforta mucho y me alegra. Y además me hace sentirme pues entre amigos. Es decir, que yo lo que me han pedido es reflexionar a partir de la Fratelli Tutti sobre... Y bueno, pues yo lo que tengo más reflexionado tiene que ver con el cuidado y con el cuidado como concepto político. Ahora os explico de qué va esto. Como las presentaciones vía pantalla son pesadísimas, intentaré ser ágil. Voy a apoyarme en un PowerPoint y agradezco que tengáis pantallas encendidas, porque poder hablarle, aunque sea un cromo, es mejor que hablarme yo mismo al PowerPoint, ¿vale? Entonces, os comparto la pantalla y empezamos, a ver si esto funciona. ¿Me confirmáis que la veis mi pantalla? ¿Sí? Vale. Sí, muy bien. Vale, gracias. Mirad, decía que me gustaría reflexionar un rato con vosotros y vosotras sobre el cuidado como propuesta política. Perdona, Pepe, vamos a recordar a todo el mundo que apague los micros, por favor. Asegurad que tenéis los micros apagados. Charo. Que Pepe lo tiene apagado. Ahora sí, ¿no? No, Ahora está bien. Vale, es que no podía. Vale, decía que el cuidado, yo no me atrevería a decir que es una categoría fundamental en el magisterio del Papa. Yo creo que la fraternidad sí que lo es. Pero bueno, en cualquier caso, en el magisterio del Papa Francisco sí que el cuidado está muy presente. Estaba presente en la Laudato Si, cuando hablaba del cuidado de la casa común, del labrar, cuidar. Hay un documento del año pasado, del 2021, La cultura del cuidado como camino de la paz, que yo creo que es el documento donde más desarrollo tiene el concepto de cuidado. Y es verdad que en la Fratelli Tutti aparece, pero no es un tema, ya digo, tan central. Entonces, yo voy a aprovechar la Fratelli Tutti para de ahí ir llevando, si queréis, a mi terreno
la perspectiva del cuidado político. En Fratelli Tutti, el Papa al principio pues, hace referencias también a lo que había hablado de cuidado en la Laudato Si. Habla del cuidado de la tierra y va ampliando ese cuidado hacia los semejantes, hacia el prójimo. Ahí dice en el número 17, pues cuidarnos a nosotros mismos, en el 117, cuidado mutuo. Y me va interesando más, conforme va avanzando la encíclica, hacia el final, cuando va hablando del cuidado, del amor, de los gestos de cuidado, y le va añadiendo el adjetivo de son pequeños gestos de cuidado mutuo que son también civiles y políticos. Esa caridad política de la que va a hablar al final y ese amor social que va a hablar, me interesa pues profundizar en eso. ¿Y por qué me interesa profundizar en eso? Bueno, me interesa porque lo escribí hace poco en un sitio, para Vida Nueva. Cuando un papa habla de fraternidad o cuando Cáritas habla de solidaridad, al final son palabras que las damos por sobreentendidas y que nos las llevamos al terreno de la práctica privada, de la benevolencia, del altruismo. Es decir, bueno, pues un papa habla de fraternidad, ¿de qué va a hablar un papa? Pues de la solidaridad, de la caridad. Entonces, hacemos de esas palabras, las llevamos al ámbito privado. Son recomendaciones morales, son virtudes, pero el cuidado no se postula como una categoría exigible políticamente. En la división que hace de la Cortina entre bienes de justicia y bienes de gratuidad, la fraternidad y los cuidados caerían del lado de esos bienes de gratuidad, que en principio es bueno que una sociedad tenga esas virtudes, pero no se podrían exigir. Nadie puede exigir por derecho tener cuidados. Bueno, hay una corriente de pensamiento crítico liderado por el feminismo que reivindica el cuidado como categoría central de un nuevo ordenamiento social. Yo creo que la pandemia pues no ha pasado lo que nos está pasando ahora, que estamos cada uno en nuestra casa y en el ámbito doméstico de pronto se han empezado a apilar ámbitos que estaban fuera. Ahora en casa estudiamos, trabajamos, tenemos ocio, las relaciones están en casa y estamos deseando que las vacunas empiecen a funcionar para volver a salir y que los planetas vuelvan a estar cada uno en su sitio, que el ocio, que podamos ir al cine, a una sala de cine, que podamos pasear por un parque y que nuestros hijos vayan otra vez a la escuela y que el planeta se recomponga otra vez. Claro, pero hay una oportunidad que es, algunos le llaman el minuto de lucidez, que nos ha permitido o nos está permitiendo tener bajo la lupa doméstica todos esos ámbitos. O sea, hemos visto cómo estudian nuestros hijos, hemos visto el ocio, cómo gestionamos el ocio, cómo nos relacionamos en todo eso, y hemos visto esos planetas cómo estaban articulados. Y nos hemos dado cuenta, eso para nosotros no es ninguna novedad, que teníamos un orden social que giraba en torno a la economía. La cosmovisión, nuestro planeta era un planeta que la economía estaba en el centro y el planeta ocio, el planeta trabajo, el planeta cuidados giraban en torno a él. Bueno, cuando salgamos a esa nueva normalidad que no está en ningún sitio, porque no hay ninguna nueva normalidad esperándonos allá afuera, la nueva normalidad será la normalidad que nosotros y nosotras seamos capaces de construir. Bueno, pues hay una propuesta de que esa constelación cambie de lugares, que el centro de esa constelación social, no solo que los cuidados y la vulnerabilidad seamos, si queréis, hay una ciudadanía con matices, con añadidos de cuidado, no. La propuesta gorda, que es lo que yo os quiero traer y sobre eso reflexionar, es que habría una nueva ordenación de todos esos planetas en los que el cuidado y la vulnerabilidad estuvieran en el centro. Eso algunas y algunos le llaman la cuidadanía, no tanto la ciudadanía, sino la cuidadanía. Lucía Ramón lo define muy bien, una filósofa y teóloga española, dice que la cuidadanía es poner el cuidado
en el centro de la vida personal, comunitaria, económica y política. Es que el cuidado, por tanto, no es o la propuesta que traigo es que el cuidado articule realmente las relaciones sociales, que pasemos de un contrato social mercantil a un pacto de cuidados. Y eso supone que el cuidado no puede quedar relegado solamente al ámbito doméstico. Entonces yo os invito a hacer ese trayecto de ese cuidado doméstico, asistencial, benevolente, a un cuidado que realmente nos configure socialmente. Eso supone un cambio de paradigmas. O sea, no estoy diciendo, porque ahí tengo una pelea con algunos, de decir, bueno, sí, hay que meter más cuidado. La propuesta es más ambiciosa. Supone cambiar de manera de entender la realidad, de manera de entender el mundo. La propuesta que os traigo es pasar del modelo Vitruvio al modelo Benjamina. Ahora, enseguida voy a presentar a estos personajes, pero sería pasar de dos cosmovisiones. ¿Por qué propongo pasar de un paradigma a otro? Porque en la imagen que os ponía de los planetas, socialmente tenemos una sociedad que nuestras instituciones, nuestra organización social, nuestra vida comunitaria, se ha organizado de espaldas a la vulnerabilidad. Y eso es muy curioso. Porque, claro, en el momento que uno se para a analizar, bueno, somos una especie animal especialmente frágil. Ahí pongo yo la imagen esta de las tortugas marinas. Pues esas tortugas, cuando salen del caparazón, si logran escapar de las gaviotas que están por ahí al acecho, se lanzan al mar y siguen su camino. No necesitan de nadie. Los seres humanos somos muy frágiles. Si no hay una red de cuidados que nos posibiliten la vida, morimos. Bueno, pues eso forma parte de lo que somos radicalmente. Y llama la atención que eso que forma parte de lo que somos no haya entrado en la configuración de nuestros relatos sociales. Como os acabo de decir, a pesar de nuestra fragilidad constitutiva, Occidente mantengo que se ha construido de espaldas a eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación, de la excelencia educativa, cuando hablamos de procesos madurativos, siempre tenemos el imaginario de que un ser maduro es aquel que necesita poco de la gente, que es autosuficiente. Cuanto menos necesitemos de los demás, más hemos avanzado en el grado de maduración. Por lo tanto, crecer o madurar será sinónimo de ir ampliando ámbitos y momentos de independencia. Y en la imagen que pongo abajo, claro, en esa concepción, tanto la infancia como la ancianidad y los momentos de especial debilidad no nos van a servir para esa configuración social. Los niños no son adultos, obviamente, no forman parte de esa configuración social porque son dependientes, pero es que nuestros mayores tampoco ya nos sirven para formar ese nuevo ordenamiento social porque también son dependientes. Y hemos construido la ficción de que el mundo lo construyen las personas autosuficientes o los momentos en los que pensamos que no necesitamos a nadie. Bueno, pues eso, voy a insistir, voy a machacar sobre eso, porque yo creo que sí que configura nuestro imaginario social. Cuando hablo de imaginario social, hablo de cosmovisiones, de relatos que nos constituyen. Entonces, es importante en ese proceso de constructivo, o sea, de ese paso de paradigma de autosuficiencia a paradigma de cuidado, hay una labor todavía ingente de hacer, de descubrir qué relatos nos configuran socialmente. Como estamos en una charla de Cáritas, este relato lo vamos a entender sin necesidad de explicar más cosas. Tenemos aquí el relato de la creación de Adán y Eva, y claro, en uno de los relatos claramente dice el Génesis que Dios crea al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Los crea en una situación de igualdad. Bueno, cuando ese relato de creación va avanzando históricamente, pues con la caída, Adán
se va a ocupar, va a ser condenado, si queréis, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y la mujer va a quedar confinada en el ámbito doméstico. Mucho te haré sufrir, parirás hijos con el dolor. Entonces, no digo yo que el origen, estoy hablando en términos de literatura mítica, pero hay una configuración social que va a mandar al hombre al terreno de la producción, al terreno del trabajo, al terreno de la polis, de la política, mientras que la mujer va a quedar relegada al terreno de la casa, al terreno de la reproducción y al terreno del cuidado, al terreno de los cuerpos. Insisto que trato como relato mítico, podríamos haber cogido también a Ulises, Ulises se va y Penélope se queda tejiendo. Y bueno, el imaginario social se va construyendo y va generando dos caminos, a tal punto que os presento ahora a Vitruvio. Cuando llegamos al Renacimiento, bueno, la imagen de Vitruvio para mí es muy gráfica, expresa muy bien ese hombre, varón, centro y centrado del universo. Y además está encerrado en un círculo y en un cuadrado, y más allá de las cuestiones geométricas y la referencia lunar y terráquea que tiene, lo que me interesa es que se ha configurado, que se consolida un imaginario de un hombre autosuficiente, que se ocupa de los valores universales, de la razón, de la libertad, de la política. Y pongo ahí una cosa que luego voy a volver sobre ella, es autosuficiente, y como es autosuficiente y no necesita de nadie, va a ser alguien, al final, en último término, irresponsable. Y el relato atribuido a la mujer, pues la mujer se va a ocupar de los cuerpos y la mujer no se va a ocupar de los principios universales de la razón, libertad, voluntad, sino que se va a ocupar de los cuidados, de los vínculos y lo que tiene que ver con el cuerpo. Con lo cual, el hombre, el Vitruvio, va a quedar, si queréis, Vitruvio en última instancia, no es nadie porque ese cuerpo, aparte de algunos que tengan ese cuerpo no lo tiene nadie. Ese cuerpo, ese modelo ideal, es eso, un modelo ideal. Y como tal, como no se ocupa del cuerpo, no se va a ocupar de la fragilidad, porque el que sufre, el que muere, el que tiene enfermedad es el cuerpo. Y cuando los vitruvios pensantes empiezan a construir un modelo social que no necesita el cuerpo, pues al final van a acabar relegando el sufrimiento. Cuando, si queréis, acaba la Ilustración con Kant, con el proyecto moral de Kant, bueno, pues para el imperativo kantiano funciona independientemente de que existieran seres humanos o no, como la duda metódica de Descartes. No quiero andar ahora pero son sistemas que no necesitan del cuerpo. Y eso es. Y además Vitruvio no tiene hermanos. Y Vitruvio va a firmar contratos y pactos. Esto lo resume aquí, es un hombre independiente, firma contratos, es autónomo y nos va a dar una idea de progreso. ¿Qué hace el Vitruvio? Bueno, el Vitruvio, cada uno de esos Vitruvios va a firmar un contrato social con otros Vitruvios. Entonces hacemos un contrato, que ahí tenemos a Rousseau, tenemos a Locke, tenemos a Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, hacemos acuerdos de convivencia que en el fondo son pactos de no agresión. Aquello que hemos dicho muchas veces, el tópico de mi libertad termina donde empieza tu libertad. Bueno, hacemos una configuración social en base a acuerdos mercantiles. Y yo creo que describe bien en el momento en el que estamos esa relación. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? A mi criterio, y bueno, y de muchos analistas. Bueno, es que esto es un iceberg, que está Vitruvio pintado ahí, y el iceberg pues se ha roto. El Vitruvio, esa configuración social en torno a seres independientes que se relacionan contractualmente, se ha roto. Tenemos un planeta agotado que nos está recordando continuamente nuestra ecodependencia. No somos independientes, no solamente no es que no seamos independientes, somos tremendamente interdependientes y ecodependientes.
hay mayorías empobrecidas, hay personas, migrantes, refugiados, desplazados, que no se reconocen en el discurso de Vitruvio. Las mujeres, hay identidades que no se reconocen en ese discurso autosuficiente, con lo cual el discurso de la cosmovisión de Vitruvio ha llegado ya a un momento de eficacia decreciente. Los derechos humanos, que sería para mí el último relato, el relato final de esta concepción, bueno, se muestra insuficiente para reconfigurar la sociedad. Ha llegado la pandemia y nos ha obligado a parar, pero si no hubiera llegado la pandemia, esto ya estaba aquí. Esto ya estaba aquí. Entonces, la pandemia, como todos los momentos de crisis, como pues eso de las guerras mundiales, cuando se sale de esa crisis, tenemos que pensar cómo reconstruimos otra vez este planeta. Lo volvemos a reconfigurar como Vitruvios, volvemos a poner la economía en el centro, o pensamos otra manera de relacionarnos y construirnos socialmente. Bueno, pues por aquí es la propuesta. La propuesta de la cuidadanía, bueno, yo propongo cambiar el relato. Hace ya bastantes años, bueno, mis hijos eran más pequeños y fuimos con unos amigos a Atapuerca, a Burgos. Yo vine fascinado, porque me parecía que está muy bien montado pedagógicamente para los críos. Pero bueno, yo, aparte de hacer fuego con las manos y cazar mamut y tirar con arco y flechas, a mí me vine con la imagen de Benjamina. Allí en los yacimientos de Atapuerca, bueno, pues a mí me alucina cómo de un diente son capaces de adivinar lo que comía, cuántos años tenía, si vivía en grupo. Es alucinante. Bueno, pues encontraron un cráneo, el cráneo 14, de hace pues casi medio millón de años, pues eso era neandertal. Bueno, un cráneo que determinaron que tendría unos 10 años. Ese cráneo tenía una deformidad de los huesos de la cabeza, sufría craneosinostosis, que es pues eso, que es una fusión prematura de los huesos cuando los niños nacen. Bueno, pues pasa tiempo hasta que los huesos de la cabeza fusionan bien. Si esos huesos se fusionan antes, pues ese individuo va a tener patologías muy graves. Entonces, lo curioso, lo que llamaba la atención es cómo ese individuo, cómo esa homínida, porque, pues eso digo, descubrieron o definieron que ese cráneo pertenecía a una mujer. Bueno, pues que como esa mujer de 10 años había logrado sobrevivir 10 años con esa patología. Bueno, entonces determinaron que si logró vivir 10 años es porque hubo un grupo de homínidos que la cuidó, que le dio de comer, que la llevó a la cueva, que la protegió cuando los animales la iban a atacar, que la cubrió. Bueno, ese elemento, ese cuidar, para mí es el fundamento. A partir de ahí podemos hablar de civilización. La civilización se funda no sobre contratos preventivos de Vitruvios, sino cuando una comunidad decide cuidar de sus seres más vulnerables. Bueno, entonces, esta es la propuesta de relato que yo hago para configurar socialmente una sociedad. En Atapuerca, por decir también en paréntesis, no solamente estaba Benjamina, también tienen a Miguelón. Miguelón tenía también un montón de infecciones dentales, y Miguelón, el cráneo de Miguelón, el esqueleto de Miguelón, porque le pusieron Miguelón por Miguel Indurain, porque tenía unas piernas muy fuertes, y entonces ahí, bueno, pues Miguelón tenía también una infección dental que le impediría comer. Y los huesos aquellos tienen, creo que eran 35 años. Lo mismo, si Miguelón llegó a los 35 años es porque el grupo masticaba la comida por él y se la daba. Y hay otro que me hace mucha gracia por los nombres, porque que es Elvis. Elvis, el que mueve las caderas. Bueno, pues Elvis era un anciano de 45 años que también tenía una deformidad de caderas
que por los análisis que hacían, Elvis no podría andar. Y entonces no sería útil para cazar. No eran personas que aportaban algo a la comunidad, a no ser sabiduría. En cualquier caso, cargaron con Elvis y Elvis vivió hasta los 45 años. Bueno, no insisto más. Aquí hay un relato que es un relato que ha quedado oculto. Es un relato que habría que visibilizar y articular, porque todavía no está articulado. Y esa es la propuesta, por eso me lo quiero llevar al terreno político. Y aquí el proceso que se está haciendo, y aquí tiene mucho que ver toda la corriente de investigación feminista, tiene que ver con la recuperación del cuerpo y la afirmación de la vulnerabilidad. Aquí pongo dos, pero hay infinidad. Martha Nussbaum va a decir: todos nacemos desnudos y pobres, todos estamos sujetos a enfermedades y sufrimientos, todos estamos condenados a morir. Y se pregunta, ¿por qué esa realidad no empieza a formar parte de nuestra concepción de sociedad? Oseira Benavi, en el ámbito de la moral, también va a decir que va a hablar que la filosofía moral se ha construido de espaldas al cuerpo, se ha construido de espaldas a nuestra dependencia y a nuestra corporalidad. Y entonces propone que el cuerpo entre a formar parte de nuestras teorías sociales, porque, insisto, llamativamente había desaparecido. Avanzo un poco más. Para que el cuidado no sea, como vengo diciendo, un apéndice o una llamada de atención, es decir, que no volvamos otra vez a la normalidad que teníamos con el añadido de venga, y ahora además nos cuidamos, sino que sea realmente configurador de un nuevo ordenamiento social, hay varias tareas que hacer. Una es sacar el cuidado de la casa, de la domus, y llevarnos a la polis. Yo antes hablaba de los relatos, hemos hablado de Adán y Eva, de Ulises, pero también de Rousseau, de Emilio y Sofía. Emilio es el que se encarga de la política porque Sofía se encarga de la casa. Bueno, hay que sacar los cuidados de los ámbitos familiares, no porque no tengan que estar ahí, sino porque tienen que ocupar también otros espacios. Y ahí hay una tarea no fácil de hacer, pero que hay que hacerla. Hay también que sacar el cuidado de la trampa de la domesticidad y de la maternidad. Que eso también en ámbitos más de reflexión religiosa, si no se sale del contexto religioso se entiende, pero cuando lo sacas tiene peligro, que es decir, bueno, el Papa lo que nos está diciendo es que construyamos una humanidad familiar, que la fraternidad sea el modelo familiar. Bueno, eso, digo, si lo dejamos en un contexto privado sirve, pero cuando lo llevamos al terreno político no nos sirve tanto, porque en los cuidados, por definición, parten de una asimetría. Hay un cuidador y hay alguien que necesita cuidados. Y en la familia, obviamente, esa asimetría existe y esa asimetría forma parte de las responsabilidades que contraemos los padres con nuestros hijos. En la familia no buscamos una igualdad, pero políticamente sí, porque si no al final, si el modelo de familia se lleva a modelo de sociedad, tiene el peligro de que hay personas que van a quedar fijadas en el estamento de cuidadores o cuidadoras fundamentalmente y otros que son cuidados. Y esa asimetría, cuando pasa ya al terreno de la política, es insostenible. A ver si me funciona esto aquí. La propuesta de una ciudadanía, de un cuidado político, pasa por esa circularidad que hace que en ocasiones somos cuidados y en ocasiones somos cuidadores. Y esa circularidad, esa simetría relacional tiene que estar presente, porque si no al final acabamos, como está pasando con todo el ámbito de cuidado doméstico, que lo van a llevar, lo vamos a exportar a las mujeres y va a justificar situaciones asimétricas que en política no son asumibles. Joan Tronto, una escritora norteamericana que ha pensado mucho sobre el cuidado político,
habla de cuidado democrático y dice que para que el cuidado forme parte de un ordenamiento social tendría que cumplir al menos 3 requisitos. A afirmar que todo el mundo tiene derecho a recibir un cuidado adecuado durante su vida, que todo el mundo tiene derecho a participar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida y que todo el mundo tiene derecho a participar en el proceso público para juzgar cómo debería garantizar la sociedad esas 2 premisas. Bueno, yo creo que con todo esto que he dicho queda por lo menos trazado el camino de un cuidado de naturaleza política. Avanzo un poco más hacia un terreno más creyente, religioso, y tiene que ver con, yo decía que tendríamos que cambiar no solamente nuestras prácticas sociales, sino nuestras cosmovisiones sociales. Porque hay visiones, cosmovisiones sociales que son muy de Vitruvio y que tenemos instaladas pues eso, en nuestro inconsciente social. Os voy a traer también de forma provocativa, porque no nos podemos detener, algunos flashes. Bueno, pues aquí tenéis este cuadro del descendimiento. Bueno, si os fijáis ahí, tenemos a los hombres y el ángel ahí ocupados de bajar a Jesús de la cruz, y las mujeres están llorando en el suelo, acompañando. María Magdalena, que la tenemos a la derecha, lleva el óleo para embalsamar a Jesús. Bueno, y aquí tenemos un imaginario social donde los hombres están ocupados de la eficacia de bajar a Jesús de la cruz y las mujeres están ocupadas de cuestiones inútiles que tienen que ver con el acompañamiento, que no son en principio en la mentalidad de Vitruvio tan eficaces. Bueno, eso, en la interpretación que yo hago de forma provocativa, lo tenemos muy metido teológicamente. Pensamos, es decir, hay un concepto que yo comparto 100%, que viene la llamada de Ellacuría, que la labor del creyente es ayudar a los pueblos crucificados a bajar de la cruz, y eso hay que hacerlo sí o sí, pero hay una forma de bajar de la cruz que tiene que ver con el acompañamiento de los crucificados. Y en eso tenemos menos prácticas, no vosotros y vosotras que trabajáis en Cáritas, que tiene que ver con las mediaciones lentas del cuidado. Tiene que ver con la inutilidad de embalsamar un cadáver. Eso no sirve para nada. Cuando se juega la resurrección, bueno, pues tiene que ver con las mediaciones lentas del cuidado y que supone también una revisión de nuestros conceptos teológicos. Yo en algún sitio digo, los que saben de teología, que habría que empezar a hacer una teología de la vulnerabilidad y del cuidado que todavía no está hecha. Porque tenemos esa concepción del Jesús Vitruvio. Tenemos las bienaventuranzas y decimos, fin, tenemos ciegos, cojos, mudos, hambrientos. Dice, hombre, pero van a dejar de ser ciegos, van a recuperar la vista, van a saltar de alegría, van a hablar. Y entonces hay una concepción religiosa que es consciente de la realidad del sufrimiento, de la realidad del dolor, pero que viene con una respuesta resolutiva. Es una teología resolutiva que no se para en las mediaciones lentas de ese cuidado. Bueno, pues yo hablaba antes de que cuando hay una simetría entre ayudador y ayudado, estamos hablando de un cuidado que no configura socialmente. Bueno, a veces desde la teología, desde ese Dios omnipotente y de ese ser humano impotente, igual estamos apuntalando asimetrías que no nos configuran socialmente. Lo dejo ahí. Bueno, en los evangelios, yo decía antes que tendríamos que... Hay una labor ingente de recuperar relatos de vulnerabilidad, de recuperar relatos de cuidado que han estado ocultados al discurso público, al discurso político. Pues en el Evangelio pasa lo mismo. Tenemos el relato del buen samaritano, que el Papa lo coge como el relato central de su encíclica y que para mí, sin duda alguna, el relato del buen samaritano es el relato, yo a veces lo digo en contextos educativos, pero me sirve en contextos eclesiales,
Yo creo que la labor principal, una de las labores principales de la Iglesia es la transmisión del relato del buen samaritano de generación en generación. La aportación al bien común, a una configuración social de la Iglesia, tiene que ver con este relato. Tiene que ver con la mediación lenta de este relato, de los cuidados, porque el samaritano no resuelve de un golpe el problema de ese hombre medio muerto, apaleado al borde del camino. Baja de la cabalgadura, se acerca a él, venda sus heridas, lo sube en su burro, lo lleva a una posada y lo deja sin resolver, porque el samaritano se va a ir y va a dejar a ese hombre medio muerto al cuidado del posadero. Yo lo oigo cada vez menos en ámbitos sociales, pero siempre ha estado esa tensión entre lo asistencial y lo estructural. Y entonces irritaba mucho, pues eso, a los que pensábamos más en modelos de cambios de estructura, nos irritaban los modelos asistenciales y había que optar por uno o por otro. Bueno, aquí hay un cambio de estructuras, aquí hay una posada final, pero que no se ahorra el paso por, no quiero poner nombre de asistencial, sino por el acompañamiento del vulnerable, la mediación lenta del cuidado. El otro relato traigo aquí, el de la multiplicación de los panes y los peces, también es un relato que, aunque es muy, si queréis, desde el punto de vista literario, es muy llamativo, es decir, porque al final van a comer más de 5.000, también parte de la mediación lenta del cuidado. Lo conocéis todos, hay un grupo de personas que llegan a la noche, tienen hambre, y se dirigen a Jesús para que les solucione el tema. Se dirigen a Jesús Vitruvio para decir, oye, hay que resolver esto. Y hay un paréntesis, que es cuando Jesús le dice, ¿y vosotros cuántos panes tenéis? Pues 5 panes y además 2 peces. Y entonces dice, bueno, pues con esto vamos a empezar. Esa interrupción del relato es fundamental, porque va a ser eso que se va a acoger, se va a agradecer al Padre y va a posibilitar dar de comer a mucha gente. Bueno, pues no nos saltemos ese paréntesis, porque ese paréntesis tiene que ver con el cuidado lento, con esa vulnerabilidad compartida. Y traigo, al final, habría más, a mí se me ocurren estos un poco por abrir el debate, que es la imagen del banquete del reino de Dios. Es decir, el mensaje, la imagen de una mesa en la que los últimos son invitados, que los últimos ocupan los lugares de los primeros, bueno, pues también es una imagen que no deberíamos dar por resuelta, no es tan resolutiva como nosotros pensamos. Y yo digo de broma y no tan de broma, que claro, que a mí no me gustaría ser el anfitrión de esa cena o ser el camarero de esa cena, porque claro, imaginaos vosotros el endemoniado dando voces encima de la mesa, el leproso tirando por ahí sus cosas, el ciego tocando la comida, el cojo que no se sienta, porque en ningún momento en la parábola, y creo en el texto, y creo que no lo manipulo, se dice que los invitados de última hora tengan que dejar en la puerta su silla, su ceguera, su impureza socialmente impuesta. No, entran con todo lo que son a esa mesa compartida. Y hay también un movimiento fuerte pero callado, silencioso, de personas que empiezan a reivindicar su vulnerabilidad o a reivindicar la conexión de vulnerabilidades como mesa compartida y como alternativa política. Cuando el Papa habla de descartados, de que en el mundo cada vez hay más descartados, claro, la tragedia para mucha gente es que hasta hace 20 años, los marginados, los pobres, el pueblo empobrecido, todavía eran sujetos de revolución. Para el marxismo clásico, pues el proletariado era proletariado, pero ahí anidaba una fuerza para un cambio social. Bueno, hoy hay personas que son tan marginadas y son tan descartadas y son tan
expulsables del sistema que no sirven ni para ser explotadas, es decir, no nos sirven directamente. Bueno, pues el configurar una mesa de vulnerabilidades compartidas, hay una alternativa política que todavía está por explorar. Entonces, esa es un poco mi propuesta. Venimos de una concepción del mundo, de un ordenamiento social que ha dejado de ser eficaz, que no se puede seguir manteniendo, y tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad en torno a estos dos ejes de la vulnerabilidad y del cuidado. Pues hasta ahí lo que tengo que decir, y pues ahora nos escuchamos entre todos y todas y con lo que queráis vosotros aportar. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. No, muchas gracias a ti, Pepe, porque ha sido, yo creo que muy provocador todo tu discurso y muy sugerente. Bueno, pues esto de proponer sacar los cuidados de lo íntimo y del interior de nuestras casas a la parte más política y más de las relaciones fuera del hogar, ¿no?